Mi novia se burló de mi trabajo e insultó a mi familia frente a sus amigos adinerados para quedar bien con ellos. No hice un escándalo. Me fui en silencio, y pocos días después, su mundo se desmoronó por completo. Hola, mi nombre es Lucas. Tengo 32 años y soy entrenador de baloncesto para chicos en situación vulnerable en un centro comunitario. El sueldo no es impresionante, pero alcanza para vivir, y lo más importante, puedo marcar una diferencia en la vida de estos jóvenes. Llevo años en esto y me apasiona. Muchos de ellos me recuerdan a mí mismo cuando era más joven, desorientado, sin apoyo, solo intentando sobrevivir un día más. Uno de los primeros chicos que entrené llegó a la NBA. Aún mantenemos el contacto. De vez en cuando me escribe algo como, no lo habría logrado sin ti, coach. Palabras así valen más que cualquier cheque. Mi historia personal no es precisamente inspiradora. Mi padre desapareció de mi vida cuando tenía 7 años, mi madre cayó en malos pasos y terminé rotando por casas de acogida hasta que cumplí los 18. Luego, pasé casi un año viviendo en mi vieja camioneta Ford F-150, la misma que me compré trabajando a destajo en un taller mecánico durante la secundaria. Era una chatarra, pero la pagué yo solo, así que para mí tenía valor. En medio de todo eso apareció Isabela, mi novia. Tiene 29 años. Nos conocimos en un evento benéfico de baloncesto que organizó el bufete de su padre, Eduardo, un abogado influyente que le consiguió trabajo allí. Ella también trabaja en el despacho, pero es evidente que nunca ha tenido que ganarse nada por sí sola. Nunca ha tenido que revisar su cuenta antes de hacer una compra. Una vez me dijo, eres como un diamante en bruto, tan auténtico y real, como si yo fuera parte de una exhibición de vida común en un museo de gente corriente. A pesar de lo condescendiente que sonaba, me encariñé con ella. Me gustaba cómo brillaba cuando iba a buscarla, cómo parecía interesarse en las historias que le contaba sobre los chicos, cómo se acurrucaba conmigo al dormir. Por un momento, sentí que quizá pertenecía a algún lugar. Clara, mi mejor amiga y compañera de trabajo, solía advertirme, eres demasiado bueno con ella. Esa princesa no sabe lo que es ganarse algo con esfuerzo. Clara y yo nos conocemos desde hace una década. Estudiamos juntos en un colegio comunitario con becas. Es como una hermana para mí, siempre franca y leal. Su sentido del humor puede hacer reír incluso a los adolescentes más malhumorados durante los entrenamientos. Cuando Isabela empezó a hablar de futuro, a mostrarme fotos de casas que estaban completamente fuera de mi alcance, a mencionar su reloj biológico o preguntarme cómo serían nuestros hijos, comencé a pensar en algo más serio. ¿Crees que sería buen padre?, le pregunté una noche. Ella sonrió y dijo, serías el mejor. Nuestros hijos serían afortunados de tenerte. Esa frase me dio vueltas en la cabeza durante días. Decidí que le propondría matrimonio en la fiesta de compromiso de mi amigo Bruno. Pensé que sería lindo celebrar el inicio de nuestras vidas juntos en un evento tan especial. La fiesta fue en una terraza elegante del centro, uno de esos lugares donde ni siquiera ponen los precios en el menú porque, si tienes que preguntar, no puedes pagarlo. Su prometida viene de una familia rica, y la mayoría de los invitados eran del tipo que usa el verbo veranear. Yo me sentía fuera de lugar, con el único traje decente que tengo, el mismo que uso para entrevistas o funerales. Pero Isabela estaba como pez en el agua, socializando con risas fingidas dignas de una telenovela. Clara apareció a mi lado, vestida con un sencillo vestido negro, acompañada por su novia, que andaba haciendo contactos en otro rincón. Pareces un gato atrapado en una bañera, bromeó Clara al verme incómodo. ¿Necesitas que te rescate? No, solo estoy observando gente, le respondí mientras tocaba disimuladamente la pequeña caja en mi bolsillo. Creo que esta noche será. Sus ojos se agrandaron. ¿Hablas en serio? ¿Bruno está de acuerdo? Sí, me prestará el micrófono después del brindis. Vaya, ¿estás seguro? No hay devolución para una propuesta de matrimonio. Antes de que pudiera responderle, recibí un mensaje urgente. Uno de los chicos del centro estaba teniendo una crisis porque su padre había vuelto a recaer en el alcohol. Le dije a Clara que debía salir un momento y que cubriera por mí. Me tomó unos 20 minutos calmar al chico y prometerle que lo pasaría a buscar al día siguiente para llevarlo a entrenar. Cuando regresé, pasé por una sección más tranquila del lugar para evitar conversaciones forzadas, y fue entonces cuando escuché la risa de Isabela. Estaba en un salón lateral con varios colegas del bufete de su padre. ¿Y entonces?, preguntó uno de ellos. ¿Cuándo te va a proponer? ¿Llevan qué, 2 años ya? Hubo una pausa. Me quedé a la vuelta de la esquina, fuera de su vista. ¿Yo casada con Lucas? Por favor. El comentario me golpeó como un puñetazo en el estómago. Pero se ven bien juntos, dijo una compañera. Tiene ese aire rústico atractivo. Es solo una etapa, Sandra. Como cuando tú decidiste hacerte vegana por 3 meses. Rieron todos. Luego Isabela continuó. Es tierno. Sí, y en la cama no se queda atrás. Y todo ese cuento de haber crecido en hogares temporales, de vivir en su camioneta, da buenos temas de conversación. A la gente le encanta esa historia. Mira qué progresista soy, saliendo con alguien fuera de mi círculo social. La caja del anillo parecía pesar 1 tonelada en mi bolsillo. ¿Pero material de esposo? Vamos,
por favor. Es entrenador de niños con problemas, maneja una Jeep vieja y compra su ropa en outlet. ¿Qué hablaríamos en una gala benéfica? Como enseñó a un chico a hacer un pase. Todos estallaron en carcajadas. Mi papá se infartaría si lo llevo a casa como prometido. ¿Te imaginas la conversación sobre el acuerdo prenupcial? Entonces, señor Lucas, ¿qué bienes aporta al matrimonio? Su colección de sudaderas y zapatillas deportivas. Ya no podía escuchar más. Me fui sin decir una sola palabra. Ni me despedí de Clara. Solo caminé hasta mi auto, con la caja del anillo aún en el bolsillo. Desde afuera, le mandé un mensaje a Clara. Tuve un problema con uno de los chicos. Dile a Bruno que lo siento. Luego bloqueé a Isabela, conduje hasta mi apartamento y me quedé allí, en silencio, con las luces apagadas. Desaparecí por completo durante 3 días. Apagué mis redes sociales, pedí unos días de ausencia en el centro y me desconecté del mundo. La única persona con la que hablé fue Clara, que apareció al día siguiente con una pizza en la mano. Me miró, entró sin preguntar y dijo, pareces un cadáver. ¿Qué pasó? Le conté todo. Escuchó sin interrumpirme, lo cual en ella es todo un milagro. Cuando terminé, solo dijo, esa víbora. Agarró su teléfono y anunció que iba a llamarla de inmediato. Le quité el móvil. No, ya no. Estoy cansado. ¿Cansado de qué? De todo. No voy a pelear, ni explicar, ni suplicar. Solo, desaparecí de su vida. Ya no existo. Clara me miró unos segundos y luego asintió despacio. Protocolo fantasma, susurró. A partir del 4.º día, mi teléfono comenzó a estallar con mensajes de números desconocidos. Isabela estaba intentando contactarme como fuera, después de notar que la había bloqueado. Incluso me escribió al correo del trabajo, Lucas, por favor, háblame, ¿por qué te fuiste de la fiesta? ¿Por qué no respondes mis llamadas? Esto no es propio de ti. Borré cada mensaje sin responder. Al 5.º día, apareció en la puerta de mi departamento. La vi a través del ojo de la cerradura mientras golpeaba suavemente, decía mi nombre y, después de unos minutos, se sentó en el pasillo, llorando en silencio. Subí el volumen del televisor y la dejé ahí, hasta que se fue 2 horas más tarde. Clara pensó que había sido brillante. Frío como el hielo, Lucas. Frío como el hielo, me dijo entre risas. Pero en realidad no era frialdad. No tenía nada que decirle. Estoy completamente del lado de Lucas, agregó. Mostró su verdadera cara. Que se quede con su caballo de diseñador y su círculo de hipocresía. Por la forma en que lo dijo, se notaba que llevaba años esperando poder soltar esas palabras sin que yo saliera en defensa de Isabela. Tenía en el rostro una satisfacción casi liberadora, como si por fin pudiera respirar tranquila. Yo apenas empezaba a sentir que tal vez podría dejar atrás todo ese desastre, cuando al 7.º día, al regresar de hacer las compras, me encontré con algo adherido a la puerta, una ecografía y una nota escrita a mano. Necesitamos hablar. Tengo 8 semanas. Por favor, llámame. Por un instante, sentí como si el suelo se desvaneciera bajo mis pies. ¿Un bebé? ¿Estaba hablando en serio? Me quedé allí de pie, con las bolsas marcándome los dedos, mirando esa imagen borrosa en blanco y negro. Hice cuentas. 8 semanas equivalían a finales de marzo, pero Isabela había estado en Washington esa semana por una conferencia. Yo mismo la había llevado al aeropuerto. Bajé la nota y la ecografía, entré y finalmente marqué su número. Por suerte respondió al instante. Lucas, estaba tan preocupada. ¿La ecografía es real? Claro que sí. Nunca mentiría con algo así. Estoy embarazada. Lucas, vamos a tener un bebé. ¿Y cuándo ocurrió exactamente? Porque, según esto, fue durante la conferencia en DC. Hubo un segundo de silencio. Eso es solo un cálculo estimado. El médico dijo que podía ser entre 6 y 10 semanas, ¿recuerdas? Bueno, respondí, con un tono extrañamente sereno, en cualquier caso, no es asunto mío. ¿Cómo que no es asunto tuyo? Si estoy embarazada. Claro que lo es. El problema es que tú misma dejaste muy claro en la fiesta de Bruno que yo era solo una etapa para ti. ¿Recuerdas tus palabras? Un desvío. Así que lo que sea que esté pasando ahora contigo, es tu asunto, no mío. El otro lado de la línea enmudeció. Después, un sollozo entrecortado. ¿Escuchaste eso? Dios mío, Lucas, no quise decir nada de eso. Solo estaba intentando encajar con ellos. Ya sabes cómo son. No, Isabela, no sé cómo son ellos. Soy solo un entrenador de baloncesto para chicos con problemas, ¿recuerdas? ¿Qué sabría yo sobre tu mundo? Por favor, ¿podemos hablar en persona? Necesito mostrarte algo. Quiero que veas cómo me siento realmente. Pude haberle colgado, pero algo en mí necesitaba una especie de cierre. Entender cómo alguien podía fingir sentimientos durante tanto tiempo. Además, si lo del embarazo era cierto, debíamos aclararlo cara a cara, aunque los tiempos no cuadraran. Así que, contra mi intuición, acepté verla al día siguiente en una cafetería, un lugar neutral, donde podría marcharme en cualquier momento si algo salía mal. Me prometí que solo iría a confirmar lo que ya intuía, que todo había sido una mentira, y luego seguir adelante de una vez por todas. Cuando llegué, ella ya estaba allí. No lucía como solía, el cabello atado con descuido,
apenas maquillada, vestida con unos vaqueros y un suéter común, nada de sus habituales marcas lujosas. Gracias por venir, dijo, empujando una taza hacia mí. Te traje café negro, con 2 cucharas de azúcar. No lo toqué. Dijiste que querías mostrarme algo. Sacó de su bolso un cuaderno de cuero y lo puso sobre la mesa. He estado escribiendo en esto el último año. Quiero que leas algunas cosas. Lo abrió en una página marcada y me lo pasó. La letra era clara y femenina. 16 de abril. Lucas y yo vimos una película con una escena familiar muy linda. Habló sobre cómo le gustaría entrenar a sus propios hijos algún día. No lo dijo como una posibilidad, sino como algo inevitable. Siempre dije que los hijos arruinarían mi carrera. Pero esta noche, me imaginé un niño con su risa aprendiendo a botar un balón. O una niña terca, con su paciencia. Por primera vez, la idea de ser madre no me asusta. ¿Qué me está haciendo este hombre? Papá se volvería loco si supiera que estoy pensando en nombres de bebé en lugar de hacerme socia del bufete antes de los 35. Pasé más páginas. Había anotaciones sobre nuestras salidas, sobre mi trabajo con los chicos, sobre viajes que queríamos hacer, sobre una posible casa. Todo escrito con cariño, pintando el retrato de alguien enamorada. Nunca le he mostrado esto a nadie, dijo en voz baja, ni a mis amigas, ni a mi terapeuta. Esta soy yo, Lucas, no lo que escuchaste en aquella fiesta. Cerré el cuaderno y se lo devolví. ¿Y por qué dijiste eso entonces, si no lo sentías? Porque soy una cobarde, su voz se quebró. Porque siempre he tratado de ser lo que mi padre espera. Porque sigo buscando la aprobación de gente del trabajo que ni siquiera me importa. Eso que escuchaste fue la vieja Isabela, la que estoy intentando dejar atrás. El diario es quien soy de verdad. La observé con atención. Algo no encajaba. Y lo de la ecografía, es real, dijo apresurada. Estoy embarazada. Vamos a tener un hijo. Solo que el médico se equivocó con las fechas. Ya sabes cómo es esto. En realidad no lo sé, admití. Pero bueno, necesito tiempo para digerir todo esto. Claro, respondió, estirando su mano hacia la mía. Yo la retiré con discreción. Ella fingió no notarlo. Tómate el tiempo que necesites. Solo no me cierres la puerta. Sí, ahora hay un bebé en juego. Esa noche llamé a Bruno. No habíamos hablado desde su fiesta de compromiso. Hermano, ¿dónde te metiste? Clara dijo que uno de tus chicos tuvo una emergencia. Algo así. Oye, una pregunta. Después de que me fui, ¿Isabela dijo algo sobre mí? Silencio incómodo. Mira, estaba bastante borracha. Solo dímelo. Empezó a hacer bromas raras sobre ti frente a sus amigos del trabajo. Te imitaba. Se burlaba de tu trabajo. Fue desagradable. La novia de uno de los chicos casi le dice algo. Pero decidimos evitar un escándalo. Mi mandíbula se tensó al oírlo. ¿Algo más? Sí. Se la pasó pegada a un tipo con traje carísimo. Creo que trabaja con su padre en la firma. Se fueron juntos, lo cual sorprendió a todos, especialmente porque tú acababas de desaparecer. Le agradecí y colgué la llamada. Pero escucha bien lo que voy a contarte. Había algo que no me cuadraba. ¿Por qué ella escribiría en un diario sobre formar una familia conmigo, cuando en realidad ni siquiera parecía querer un futuro juntos, y encima hablaba mal de mí a mis espaldas? Todo en ese diario me parecía extraño. Incluso la forma en que me lo mostró, demasiado perfecta, casi planeada. Así que decidí llamar a Clara. Hola, necesito tu opinión sobre algo, le dije en cuanto contestó. Adelante, dispara, respondió ella. Hoy me reuní con Isabela. Me mostró un diario que, según ella, ha estado escribiendo durante el último año. Está lleno de notas sobre cuánto me quiere, lo que sueña con nuestro futuro, cosas así. ¿Un diario?, repitió Clara, incrédula. ¿Hablas en serio? Sí, una libreta de cuero donde supuestamente anota sus pensamientos más íntimos. ¿Tú la viste alguna vez con algo así en alguna de las reuniones? ¿Te mencionó siquiera que escribía un diario? Hubo un silencio al otro lado. Mira, dijo finalmente Clara, en todo el tiempo que he pasado con Isabela, incluso cuando tú no estabas, jamás mencionó tener un diario. Y he revisado su bolso muchas veces cuando me pedía buscar su teléfono o las llaves. Nunca vi nada parecido. ¿Crees que podría haberlo inventado? Clara se rió con ironía. Lucas, yo podría falsificar un diario así en 2 días. Compras un cuaderno elegante, lo envejeces un poco, escribes entradas con distintas tintas, manchas una hoja con rímel para simular lágrimas. No es ciencia espacial. Está entrando en pánico con esto de ser madre soltera. Por eso se aferra a esta historia absurda, murmuré. ¿Qué decía la entrada exactamente? Le conté sobre los niños, el supuesto plan de vida juntos, lo diferente que era eso a lo que había dicho en aquella fiesta. Eso es una mentira, sin duda, afirmó Clara con firmeza. Después de que te fuiste de la fiesta, Isabela le dijo a todo el mundo que no estaba lista para establecerse con alguien como tú, que necesitaba a alguien más sólido para la etapa en la que estaba entrando. Apreté el teléfono con fuerza. ¿Estás segura? 100%. Jamás te mentiría con algo así, aunque duela. Esa es la diferencia entre ella y yo, dijo con voz más suave. Lo siento, Lucas, pero te está manipulando con ese diario, y probablemente también con lo del embarazo. Ninguna libreta borra el irrespeto con el que te trató. Antes de que pudiera responder, alguien golpeó la puerta con fuerza. Al abrir, me encontré con Eduardo, el padre de Isabela,
impecablemente vestido. Detrás de él, 2 hombres con trajes similares lo acompañaban. Lucas, dijo, con un tono gélido, necesitamos hablar. Siempre he creído que puedes saber mucho de un hombre por cómo entra en la casa de otro. Eduardo no esperó una invitación. Cruzó el umbral como si fuera suyo. Sus 2 colegas lo siguieron con la misma arrogancia. Bonito lugar, comentó, recorriendo con la mirada mi sala modesta. Acogedor. No les ofrecí asiento, tampoco bebida. Vayamos al grano, dije. ¿Qué quieren? Eduardo ajustó su corbata, un gesto nervioso que recordaba bien. Siempre lo hacía antes de lanzar lo que creía era un movimiento maestro. Me he enterado de que mi hija está esperando un hijo tuyo. Vengo a discutir cómo vamos a manejar esta situación. ¿Situación? Respondí cruzándome de brazos. Es curioso que así llames a tu nieto. Uno de los abogados, un tipo flaco con cara de hurón, dio un paso al frente. El señor Eduardo solo quiere garantizar el bienestar de su hija y del bebé. Dadas sus circunstancias económicas, creemos que lo más adecuado es formalizar un acuerdo de manutención. El otro intervino. Ya hemos preparado unos documentos preliminares, pensión alimenticia, régimen de visitas, ese tipo de asuntos. Estuve a punto de reírme. ¿Y si no firmo? Entonces podrías encontrarte en una situación complicada, dijo Eduardo, bajando la voz. Las disputas por custodia son costosas. Los honorarios legales se acumulan. Tu salario como entrenador no da para tanto. Además, estos temas pueden influir en tu empleo, añadió cara de hurón. Las revisiones de antecedentes para quienes trabajan con menores son bastante estrictas hoy en día. Cualquier indicio puede levantar sospechas. La amenaza era clara. No querrías arriesgar todo lo que has construido, dijo Eduardo, con una falsa simpatía. Mi hija, por razones que aún no comprendo, parece tenerte en alta estima. Quiere que participes en la vida del bebé. Solo intentamos establecer condiciones razonables para todos. ¿Condiciones? Asentí lentamente. Fui a la cocina, serví un vaso de agua y regresé. Aquí está la mía. Prueba de paternidad antes de hablar de cualquier otra cosa. Eduardo frunció el ceño. Eso es ofensivo para mi hija. Menos ofensivo que aparecerse en mi puerta con amenazas disfrazadas, repliqué. Sin prueba, no hay conversación. ¿De verdad crees que Isabela? ¿8 semanas? Lo interrumpí. Eso indica el ultrasonido. Y hace 8 semanas, ella estaba en Washington, en una conferencia legal. Tengo el comprobante del vuelo. Yo mismo la llevé al aeropuerto. Eso cayó como una piedra en el salón. Eduardo entrecerró los ojos. Y además, añadí, tengo razones para creer que el padre es otro. Alguien de tu entorno. Un tal Daniel Rosas, si no me equivoco. En ese momento, se abrió la puerta y Clara entró. Justo a tiempo, le dije. Vaya, ¿reunión de abogados? Dijo ella dejando su bolso. ¿Me perdí los bolígrafos gratis? Esto es una conversación privada, soltó cara de hurón. En absoluto, replicó Clara, acomodándose en el sofá. Yo soy la representante de Lucas en este tema. ¿Eres abogada? Preguntó el otro, escéptico. No, solo soy una mujer que odia ver a hombres decentes siendo aplastados por ricos prepotentes. Eduardo estaba a punto de estallar. ¿Escucha? No. Tú escucha, lo interrumpí. Esto es lo que va a pasar. Isabela se hará una prueba de paternidad. Sí, y repito, si el niño es mío, hablamos. Mientras tanto, no hay nada más que discutir. ¿Y si nos negamos? Desafió Eduardo. Entonces haré públicas las cosas que tu hija dijo de mí en aquella fiesta, además de unos cuantos mensajes que todavía conservo. Me pregunto cómo reaccionaría tu firma ante algunas expresiones bastante discriminatorias. Eduardo apretó la mandíbula. El abogado murmuró algo en su oído. Está bien, cedió al fin. Prueba de paternidad, pero en la clínica familiar. Con discreción. Ni hablar, intervino Clara. Laboratorio independiente. Citas separadas. A menos que quieran manipular los resultados también. Le lancé una mirada, pero ella se encogió de hombros con descaro. Laboratorio independiente está bien, acepté. Mañana, dije. Al marcharse, Eduardo se volvió. Si resulta ser tuyo, Lucas, que te quede claro, harás lo correcto por mi hija. Cuando se fueron, Clara soltó un silbido. Ojalá hubiera grabado eso. Estuviste imperturbable. Juego a largo plazo, respondí, agotado. Siempre lo he hecho. El resultado llegó al día siguiente. 0% de posibilidad de que yo fuera el padre del bebé de Isabela. Me quedé en el sofá, mirando el correo en silencio. No sentí triunfo, solo vacío. 2 años de mi vida entregados a alguien que me veía como una etapa, un experimento, una escalera hacia otra cosa. Ese mismo día, Eduardo me llamó. Sonaba diferente, cansado. Necesito hablar contigo. A solas, sin abogados, sin Isabela. Nos encontramos en un parque del centro. Lucía mayor, más desgastado. Isabela lo admitió, dijo, sentándose a mi lado. El padre es Daniel Rosas, un asociado en la firma. Tuvieron algo después de la fiesta de tu amigo. Me reí sin humor. Curioso, esa noche lo presentó como socio principal. Parece que hasta en las mentiras mejora los títulos. Te debo una disculpa, Lucas, continuó Eduardo. Sinceramente, entré en tu casa, te amenacé, y todo por una mentira de mi hija. Eso estuvo mal. Sí, lo estuvo. Pero, en mi defensa, le creí. Es mi hija,
dijo, llevándose las manos a las sienes. Aunque, en este momento, me cuesta recordarlo. ¿Y ahora qué sucede? Pregunté, no porque me interesaran sus asuntos familiares, sino porque necesitaba cerrar ese capítulo. A Daniel se le ha pedido que renuncie. La firma no puede permitirse este escándalo, suspiró Eduardo con un dejo de cansancio. Y en cuanto a Isabela, tendrá apoyo económico y logístico, pero enfrentará las consecuencias de sus decisiones. Nos quedamos en silencio, observando un partido de baloncesto que se jugaba cerca. Finalmente, Eduardo habló de nuevo. ¿Sabes? Nunca entendí que le veía a ti, sin ánimo de ofender. No me ofende, pero viendo cómo manejaste todo esto, con entereza, sin rebajarte, creo que tal vez el que no comprendía las cosas era yo. Me extendió la mano. Lamento el papel que tuve en todo esto. La estreché brevemente. Ocúpate de tu hija, Eduardo, y de tu nieto. Eso es lo que importa ahora. ¿Y tú? ¿Qué harás? Me puse de pie. Seguir adelante. Vivir mi vida. Y eso hice. Han pasado apenas 6 semanas desde aquel día, y las consecuencias para Isabela fueron inmediatas. Según Bruno, que sigue en contacto con la prima de su novia, quien trabaja en la firma, Eduardo no solo pidió la renuncia de Daniel, sino que también cortó todo vínculo financiero con su hija. Al parecer, el escándalo del test de paternidad fue la gota que colmó el vaso. Después de años cubriéndole sus errores, la firma ya arrastraba problemas de imagen y Eduardo no podía permitir que los dramas personales de su hija se hicieran públicos. Hermano, la desalojaron del departamento elegante que tenía en el centro, me contó Bruno entre cervezas el fin de semana pasado. Eduardo congeló sus cuentas, le quitó el coche. Le dijo que necesitaba aprender lo que es enfrentarse a las consecuencias. Parece que ahora vive con la hermana de su madre, en una zona de la ciudad que Eduardo siempre despreciaba. Casi una especie de justicia poética. Su Instagram desapareció en cuanto estalló todo. Ni una foto más editada, ni citas motivacionales. Y Daniel no solo se fue vetado de todos los bufetes decentes del estado. Eduardo se encargó personalmente de eso. Ahora trabaja en un puesto básico en Omaha, enviando cheques de manutención que apenas alcanzan para pañales. Por mi parte, no me quedé esperando a ver cómo terminaba todo. Utilicé el dinero del anillo para dar el pago inicial de un pequeño local cerca del centro comunitario. Hace 3 semanas, Clara y yo inauguramos nuestra propia academia de baloncesto juvenil. Todo avanzó muy rápido desde ahí. ¿Recuerdas al chico que ayudé hace unos años y que llegó a la NBA? Se enteró de la academia y me contactó. Quería patrocinar el proyecto y poner su nombre detrás. De pronto, teníamos fondos reales, donaciones de equipamiento y cobertura en los medios. ¿Sabes qué me gusta de ti, Lucas? Me dijo Clara ayer, mientras colgábamos el cartel en la entrada. Tú no te enojas, mejoras. He pensado mucho en eso. Como a veces, las peores cosas que nos suceden nos empujan justo hacia donde debíamos estar desde el inicio. El día después de nuestra apertura, me di un gusto que venía posponiendo desde hacía años, un Jeep Wrangler color azul medianoche, totalmente nuevo. Nada ostentoso, pero confiable, pagado al contado. El primer coche nuevo que he tenido. Después de años conduciendo autos viejos con temor a quedarme tirado, ese olor a nuevo y la garantía se sintieron como una recompensa merecida. La semana pasada nos topamos con Isabela en el supermercado. Sabía que eventualmente sucedería. La ciudad es pequeña. Se la veía diferente. Llevaba al bebé en uno de esos portabebés pegado al pecho. Aparqué justo al lado de su destartalado Honda, el tipo de coche que solía burlarse de ver en otros. La ironía no se me escapó cuando bajé de mi Jeep flamante, con el polo de la academia y unos jeans decentes. Sus ojos se abrieron un poco al ver el vehículo, luego me miró. Intentó hablar conmigo. Comenzó con una historia triste sobre cómo su padre la había abandonado, cómo su apellido la dejaba sin oportunidades laborales, cómo apenas llegaba a fin de mes con las propinas de su trabajo de camarera. Me limité a sentir. Eso suena difícil, le dije, y me fui. No por crueldad, simplemente, ya no había nada más que decir. Frío como el hielo, Lucas, comentó Clara mientras cargábamos las compras en mi Jeep. Ni siquiera pestañeaste. No es frialdad, respondí. Es estar en paz. Más tarde, mientras preparábamos todo para la práctica del día siguiente, Clara preguntó, ¿alguna vez te has preguntado qué habría pasado si no hubieras escuchado esa conversación aquella noche? Lo pensé un instante. A veces sí, pero luego recuerdo que la verdad siempre termina saliendo. Mejor saber quién es quién desde el principio. Mírate, todo sabio, bromeó, ya solo te falta dejarte la barba y meditar en una montaña. Sonreí, solo soy alguien que por fin sabe dónde pertenece. Ayer, Eduardo me llamó. Quería que tomáramos un café. Acepté por simple curiosidad. Nos vimos en una cafetería donde, claramente, él no solía entrar. Se notaba incómodo. He estado observando lo que haces con la academia. Es admirable, me dijo. Gracias. Me gustaría establecer un fondo de becas para jóvenes en situación vulnerable a través de tu programa. Deslizó un cheque por la mesa. El monto me dejó sin palabras. ¿Sin condiciones? Ninguna, respondió. Digamos que estoy revaluando mis prioridades y aprendiendo a reconocer el valor donde antes no lo veía. Tomé el cheque, no por mí,
sino por los chicos. La noticia del conflicto entre Isabela y su padre se esparció rápido, aunque yo nunca dije nada. El chisme corre solo. Irónicamente, algunos padres de los mismos barrios ricos empezaron a traer a sus hijos a nuestra academia. Parece que incluso ellos valoran a alguien que defiende sus principios. Estás volviéndote una leyenda, Lucas, me dijo Clara ayer. Todas esas mamás de los suburbios hablan del entrenador que le plantó cara a Eduardo. No busco ser leyenda, solo quiero dirigir un programa decente. Pero la atención ayudó. En solo un mes, ya habíamos superado la capacidad del local. 25 chicos inscritos y más solicitando a diario. Tuve que contratar a otro entrenador, Iván, uno de los primeros jóvenes que entrené en el centro comunitario hace años. Y así estoy ahora, construyendo algo significativo, rodeado de personas que entienden lo que vale el esfuerzo sincero, sin dramas, sin farsas, solo trabajo honesto y conexiones reales. Anoche, estacioné mi jeep frente a un restaurante italiano donde iba a cenar con el director de programas juveniles de la ciudad para discutir una colaboración. A través del ventanal, vi a Isabela, atendiendo mesas, visiblemente agotada. Cruzamos miradas por un segundo. Le hice un leve gesto con la cabeza, sin soberbia, solo reconocimiento. Bajó la vista y desapareció en la cocina. No me alegra su caída. No necesito que ella fracase para sentirme bien conmigo. Pero hay algo simétrico en todo esto. Nuestras posiciones se invirtieron por completo. Ella intenta reconstruir su vida desde cero. Yo también lo hice. La diferencia es que yo jamás menosprecié a nadie mientras lo hacía. ¿Pienso en ella a veces? Sí, pero ya no con enojo. Solo como una figura del pasado que vino a enseñarme quién no quiero ser, y, quizás, quién soy en realidad. Me dijeron que vive en un estudio pequeño con su hijo. A veces la veo caminando con prisa, cargando al niño y una mochila al hombro. Se le nota la fatiga en el rostro, pero también un tipo de fortaleza que antes no tenía. Tal vez la vida la esté enseñando lo que a muchos nos tocó aprender desde muy jóvenes, que nadie te debe nada y que todo se construye con esfuerzo diario. Aún así, no guardo rencor. Tampoco deseo que le vaya mal. Solo quiero que encuentre su rumbo, por el bien de ese niño. Él no eligió nada de esto. Y sí, a veces me acuerdo de ese anillo, el mismo que representó tanto en su momento y que terminó siendo el punto de partida para algo mucho más grande. No se lo di a ella, pero ese anillo sirvió para abrir la puerta que hoy me tiene donde estoy. Cada vez que entro a la cancha y veo a esos chicos concentrados, sudando, riendo, creciendo, me doy cuenta de que todo lo vivido me preparó para esto, para dejar una huella distinta, para no repetir los errores que otros cometieron conmigo. El otro día, uno de los chicos más nuevos me preguntó si siempre había sido entrenador. No, le dije, pero siempre supe que quería marcar la diferencia. Él sonrió como si entendiera más de lo que creía, y en ese momento, supe que estaba exactamente donde debía estar. No me interesa ser recordado como una víctima, ni como el tipo que salió adelante. Solo quiero que, cuando todo esto quede atrás, se diga que fui alguien que eligió construir cuando era más fácil rendirse. Y eso, para mí, ya lo es todo.